Capítulo 7. Sabiduría mientras aún hay esperanza. La mujer sabia siempre está aprendiendo, está abierta al cambio, está dispuesta a escuchar, busca el conocimiento. Madre joven, por favor, escúchame. Estimados Pearl, mi corazón está apesadumbrado. Deseo con todo mi corazón criar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Tienen 2 y 5 años. Mi profunda preocupación es la siguiente. Mi marido ha caído en el engaño de pensar que diversos programas de televisión y comerciales no son nocivos para él ni para los niños. Él permite que el hecho de que son cómicos elimine el hecho de que son vulgares y que sutilmente están erosionando el espíritu de nuestra familia. Yo tengo que trabajar medio tiempo por las tardes y me preocupa lo que se está mostrando en el ídolo de la televisión en nuestro hogar. He compartido con él mi preocupación y, lamentablemente, lo he fastidiado también. Pero él simplemente no está tan convencido como yo respecto a este asunto. Esto ha producido en mí resentimiento y enojo contra él, hasta el grado en que he dejado de sentir respeto o amor por él. Pero sí estoy comprometida con mis votos matrimoniales. ¿Pueden ofrecerme algún consejo o ayudarme de alguna manera? Incluso siento que quizá me haya equivocado al casarme con este hombre. Tiene muchas cualidades positivas, pero me preocupa que estas influencias estén haciendo que se extravíe. Gracias por cualquier ayuda que me puedan dar. Susana. Estimada Susana, imagina lo que sería si tu marido simplemente desapareciera algún día. Ya no habría comerciales nocivos, programas de televisión dudosos, camas calientitas, solo una abundancia de noches solitarias y largos días de fatigoso trabajo lejos de los niños. Los niños no están con su padre viendo televisión, estarán con la niñera que los cuida por dinero. Te estarás preguntando si la niñera estará invitando a su novio a tener relaciones con ella en la recámara mientras los niños ven la televisión solos. Los niños pequeños llorarán cuando salgas al trabajo y los hijos mayores se alegrarán al verte partir para que ellos puedan disfrutar su nueva libertad. El auto tiene un problema, pero tú no puedes tomar un día libre para llevarlo a arreglar. El dinero escasea. Descubres que el círculo social para una mujer divorciada con niños chicos es muy pequeño. Luego los niños se enferman de gripa y la niñera se niega a trabajar porque no se quiere arriesgar a contraer gripa por unos cuantos pesos. Durante 1 año o 2, tu ex marido se lleva a los niños los fines de semana. No tienes ningún control sobre lo que hacen, pero estás tan cansada que ya no te importa. Después de un tiempo, la pensión que creías que recibirías por ley deja de llegar porque tu marido se ha ido del estado con otra mujer. Ahora, Susana, volvamos al presente. Si sigues deshonrando a tu marido, el planteamiento anterior probablemente se convierta en tu propia pesadilla personal. Muy pronto, dices que tienes resentimiento y enojo. Tu alma se está moldeando lentamente en una persona amargada. Tu carta deja de ver que ya has contemplado la posibilidad de que tu matrimonio podría terminar por este asunto. Lo he visto cientos de veces. La gente te preguntará ¿por qué te dejó? Y tú
Muy justa, contestarás que se enredó con otra mujer. La verdad es que tú lo corriste porque veía comerciales que tú declaraste pecaminosos. Abandonaste su corazón y él te ha abandonado emocionalmente. Todo porque tú insistías en jugar al Espíritu Santo. Recuerda que me dijiste que no sentías amor ni respeto por él y que incluso te preguntabas si él realmente era el hombre indicado para ti. Le has telegrafiado tus pensamientos a él y debes saber que él se está preguntando lo mismo respecto a ti en este mismo momento. Escúchame, madre joven, no seas necia. No te imaginas lo difícil que se puede poner. Al diablo le encantaría robarse las almas de tus hijos. No lo hará mediante la televisión de tu marido, lo hará mediante la deshonra tuya. Los muchachos pudieran batallar con su impulso sexual como resultado de los comerciales, pero muchos jóvenes han sobrevivido eso a pesar del incremento de las tentaciones. Pocos sobreviven a la inestabilidad de un matrimonio en el que mamá tiene resentimientos contra papá. Tu actitud no ha hecho nada por disminuir la exposición de los niños a la tentación. Imagina, si tuvieras expectativas más bajas, podrías amar y honrar a tu marido, y los hijos se beneficiarían. Cuando Dios le dio a Eva a Adán, le estaba dando una ayuda, no una conciencia. Adán ya tenía una conciencia antes de que fuera creada su esposa. No estoy sugiriendo que las normas tuyas deben ser más bajas. De hecho, tu marido debe tener normas más altas, pero tu fastidio y crítica consiguen el efecto contrario al de producir rectitud. Lo ideal sería que conservaras tus normas, detuvieras tu lengua y conservaras a tu marido. Y con el tiempo quizá puedas presentar una apelación que no lo ofenda. Con el estado actual de las cosas, seguirás en el camino hacia el divorcio, o tomarás el camino hacia un matrimonio divino honrando a tu marido. No tiene vuelta de hoja. Debbie. Sola. Estimados Per, yo quisiera relatar mi caso como una advertencia para otras. Tengo 52 años de edad y he estado sola durante 23 años. Nunca imaginé que ese sería mi destino en la vida. Nunca me pasó por la cabeza que mi marido me fuera a dejar. Cometí muchos errores en mi relación con mi marido. Hoy veo y oigo a esposas jóvenes y esposas mayores también que imprudentemente están cometiendo esos mismos errores con sus propios maridos. Dan por sentado que él jamás las dejaría ni les pediría el divorcio. Este sentido de seguridad parece hacerles pensar que tienen la libertad para asumir su postura de 1000 maneras contra los errores, fracasos y debilidades de sus maridos. Yo lo veo como ignorancia, o como negarse a obedecer la instrucción de Dios para la mujer, o una combinación de ambos. Por esto, relato mi caso, para exponer la verdad a las esposas que realmente ignoran y para advertir a las esposas que se resisten. Yo no puedo responder por las responsabilidades y deberes de mi marido. Ese es un asunto entre él y Dios. Pero si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora respecto a lo que Dios quiere de la esposa, es decir, lo que el hombre necesita y lo que yo podía hacer para suplir esas necesidades, todo hubiera sido muy diferente.
Las cosas que hice o dejé de hacer no fueron diarias, radicales ni manifiestas. Fueron cosas sutiles, menguando o creciendo, pero como quiera presentes. Cuando mi marido se portaba de manera egoísta en casa, se enojaba y en ocasiones decía maldiciones, pero luego iba a la iglesia y fingía ser espiritual, quisiera haber orado por él en lugar de apartarme un poco de él emocionalmente, para hacer que fuera tan evidente mi cinismo y falta de confianza en él. Quisiera haber mostrado abiertamente mi amor y aceptación de él por lo que él es, en lugar de esperar impacientemente hasta que se portara bien. Cuando él les fallaba a los niños, no hacía devocional, no era espiritual, no guiaba como debía. Quisiera haber confiado plenamente en Dios, manteniendo unidad, honor, reverencia y sujeción, con un corazón alegre y confiado. Quisiera haber conseguido que los hijos le siguieran honrando y orando por su padre, en lugar de permitir que se manifestara tan abiertamente mi actitud de mártir. Cuando él afirmaba una cosa respecto a alguien o algo, quisiera no haber ridiculizado su opinión, haciéndole saber que se había equivocado, una vez más. Cuando él se portaba como un imbécil, hubiera querido permanecer callada y orar por él, amándolo de todas maneras, en lugar de hacerle ver lo que pensaba de él y sus acciones. Cuando él trataba de reparar alguna ofensa que había cometido contra mí, hubiera querido no ser tan fría, esperando que sufriera un poco más y fuera más sincero y auténtico con su disculpa. Cuando él gastaba dinero que yo consideraba que no podíamos gastar, hubiera querido permanecer callada, confiando en Dios. Quisiera haber mostrado una confianza continua en él, a pesar de sus decisiones. Cuando él quería que yo hiciera algo y yo no quería hacerlo, quisiera haber accedido gustosamente, en lugar de hacer que se arrepintiera de habérmelo dicho. La obstinación no es una cualidad que logre que una mujer sea apreciada por un hombre. Cuando él necesitaba a una mujer que creyera en él, lo admirara, lo aprobara y lo aceptara a pesar de sus fallas, quisiera ahora haber sido yo la que le diera esas cosas. Cuando yo pensaba que la única manera de lograr que cambiara era recordarle constantemente sus faltas, cosas pequeñas que hacía y decía, quisiera que alguien me hubiera apartado para decirme lo equivocada que estaba, si pensaba que me tocaba a mí aplicar y mantener la presión. Cuando él no respondía pronto en un negocio o con los amigos, quisiera haberme quedado callada, sin inyectar mi ayuda en el asunto. Cuando nos encontrábamos con la familia de él y nuestras amistades, quisiera no haber adoptado un aire de mártir porque él se retiraba para hacer otra cosa. Cuando él no sabía cómo mostrar amor y yo sentía un vacío emocional, quisiera haber soportado todo y esperado todo y haberlo amado incondicionalmente en lugar de abandonar la lucha en mi interior, buscando en amistades y familia mi satisfacción y apoyo emocional. Nunca vi ninguna necesidad de hacerme querer por él. Yo daba por hecho que él cumpliría con la obligación moral del marido de amarme.
Quisiera haber asistido a la Academia de Belleza de Dios para la Mujer Total. Pasó el tiempo. El matrimonio murió, estrangulado por la carga de errores, pecado y egoísmo de ambos. Un día, para mi horror y sorpresa, simplemente se fue. Los niños y yo caíamos en la pobreza. Él ya no sentía el deseo natural de proteger y sostener a su familia. Yo recibía una pensión mínima. Nunca era suficiente. Cuando la casa y el auto necesitaban reparación, no había dinero para pagarlo. Poco a poco las cosas se iban descomponiendo. La gente ayudaba, pero nadie sabe muy bien qué hay que hacer con familias desintegradas. Yo le tenía pavor al verano. Al salir a mi trabajo por la mañana, sentía una terrible angustia por tener que dejar a mis hijos encerrados bajo llave en la casa durante 10 horas al día, cuando no completaba para pagarle a una niñera o no podía encontrar a alguna persona de confianza que los cuidara. Eran demasiado grandes para dejarlos en una guardería y demasiado pequeños para dejarlos solos todo el día. Al principio, cuando mis hijos se enfermaban, no había nadie que se quedara con ellos, a menos que yo faltara al trabajo. Luego, nos contagiamos con gripa de 8 días, y mi tiempo fuera del trabajo me costaba mi empleo. Yo no tenía ninguna destreza especial, de modo que empezaba en trabajos que pagaban muy poco. Desarrollé una enfermedad crónica debilitante, complicada por el estrés, pero tenía que seguir trabajando todos los días. No tenía ninguna otra alternativa. Pero Dios fue fiel con nosotros, y nunca pasamos hambre ni frío. No obstante, todos los días, año tras año, estaba la soledad en la casa, los sentimientos de rechazo y abandono, y las luchas financieras. Yo sé que mi vida pudo haber sido tan diferente si al inicio de mi matrimonio yo hubiera conocido y obedecido el plan de Dios para la esposa. Algunas de ustedes no creen que esto les pudiera suceder a ustedes. Incluso pudieran estar pensando que sería un alivio si pudieran lograr que él saliera de la casa. Piensas, yo estoy sana y fuerte, emocionalmente soy estable, yo puedo enfrentarlo, soy bonita y encontraré un buen hombre, tengo familia que me ayudará, tengo una buena iglesia que me apoyaría y podría recibir consejería, etc. Al menos tendría paz en la casa y podría vivir como yo quisiera. No tendría que luchar con tantos problemas. Todas estas son ideas que pudieran tener las esposas necias, pero yo sé que no es así. Mi experiencia, como la de miles más, demuestra que esta mentalidad es una mentira. Carolina. Un nuevo género de mujeres. Mira a tu alrededor. En la actualidad existe un nuevo género de mujeres. Atienden tu mesa en el restaurante de tu ciudad. Podan el pasto, trabajan en hospitales y dirigen el tráfico. Existen miles de estas damas. Están por todas partes, realizando cualquier tipo de actividad que encuentren. En su mayoría son madres solteras. Visten ropa corriente. Su corte de cabello es irregular y las orejas, bajo sus ojos juveniles, dan testimonio de sus esperanzas marchitas. Constituyen un nuevo ejército de obreras. Los patrones les pueden pagar poco, porque necesitan desesperadamente el empleo. Se puede contar con ellas,
porque no se atreverían a correr el riesgo de perder sus trabajos. Siempre están distraídas porque están pensando en sus hijos tristes o en el nuevo novio extraño de la niñera que va a visitarla cuando ella está trabajando. Algunas de ellas hacen equipo con otra madre soltera para compartir recursos, responsabilidades de cuidado de niños y problemas. Últimamente he leído cómo muchas de estas mujeres solteras buscan consuelo y a veces intimidad unas con otras. ¿Crees que pudiera haber algo que algún día te lleve a eso? Un nuevo género de mujeres. Son independientes, autónomas y estresadas. Envejecen prematuramente, esforzándose inútilmente por controlar niños desordenados que ningún hombre quiere tener por hijastros. Se amargan al observar que los hombres disponibles se fijan en muchachas más jóvenes que ellas sin compromisos, y se vuelven temerosas cuando descubren que los hombres que han mostrado interés en ellas ocultan intenciones perversas para con sus simpáticos hijos. Sus niños son iracundos y frecuentemente se ven envueltos en líos. Pero todo esto no fue culpa tuya. No, fue tu marido quien cometió adulterio, tu marido que era iracundo o se enredó en la pornografía. Pero ahora él parece llevar una vida de comodidad, con bastante dinero en comparación con la miserable condición tuya. Él se lleva a los hijos cada tercer fin de semana y los consiente, haciendo que te aborrezcan tanto más a ti. Él parece ser tan vigoroso, tan lleno de vida y de sonrisas. Tiene dinero para pasearlos, mientras ellos saben que tú eres una gruñona tacaña. Les parece que su joven novio es buena onda. Cuando descubres una bola en el pecho, no les preocupa a tus adolescentes, ni entienden la gravedad de la situación. Luchas sola con tu temor y vas al médico sola, sabiendo que aun cuando esto no termine en muerte, es el final de la esperanza. Todo comenzó cuando te enojaste por un comercial de televisión o cuando él se puso a ver las carreras de autos el domingo por la tarde. Todo empezó cuando él pidió que hicieras algo sexualmente exótico. El divorcio nunca es planeado, pero casi siempre es precedido por cierta conducta reactiva y eventos evitables. No permitas que te suceda a ti. Pobre hombre tonto. Recuerdo la noche que Michael y yo nos casamos. Mi nuevo marido decidió que necesitábamos ir de compras y preparar cena antes de ir a la cama. Yo no tenía idea cuánto dinero ganaba, ni cuánto tenía para nuestra luna de miel. En mi vida, yo jamás me había ocupado del dinero. Sin embargo, allí estábamos en el supermercado a las 10 de la noche el domingo, con menos de una hora de casados, cuando sentí por primera vez que surgió en mí el espíritu de la crítica. Él estaba buscando carne molida y estaba a punto de pagar un precio muy elevado. Traté de razonar con él. ¿No te parece que es demasiado caro? ¿No sería mejor comprar una carne más económica? Él tenía 25 años de edad y jamás alguna mujer había puesto en tela de duda su criterio para administrar su dinero. Y jamás olvidaré la expresión de desconcierto que cubrió su rostro. Parecía que estaba tratando de recordar quién era yo y por qué se había colocado en una situación de ser criticado. Le he de haber parecido condescendiente,
hablándole como si fuera un niño tonto, porque así sentía yo respecto a lo que estaba haciendo. De pronto me quedé espantada ante mi propia actitud. ¿Qué derecho tenía yo de tratarlo como un necio e insensato? ¿Cómo sabía yo cuánto dinero tenía? Ni siquiera era su esposa todavía, en el sentido bíblico. Y allí estaba pensando, ¿cómo serás tonto y simple? Yo no gastaría mi dinero de esa manera. Satanás no esperó ni siquiera que me acostara antes de presentarse conmigo, como lo hizo con Eva. Y yo, como mi hermana mayor Eva, me tragué su mentira. Me quedé asombrada de mi espíritu de crítica. Allí, parada frente al mostrador de carnes, decidí que no iba a permitir que esta fuera la historia de mi vida. Yo iba a aprender a ser una mujer de Dios, sin importar lo que comprara mi marido, o lo tonto que pareciera ser en su manera de gastar el dinero. ¿Qué practicaste tú hoy? ¿Te has enojado con tu marido en esta semana por algo que hizo, como llegar tarde, hablarte con aspereza o gritarle a los niños? ¿Ardiste con amargura, evitando intencionalmente su mirada para expresar tu menosprecio? Bien sabes a qué me refiero. ¿Recuerdas la fealdad de tu propio corazón y alma? Sí, tu marido lo merecía. Sí, es tu derecho. Pero, ¿encuentras alguna satisfacción en tus reacciones punitivas? Ahora él se doblega ante tu enojo y se porta bien con la esperanza de escapar a tu condenación. Él practica sus faltas y tú practicas tu amargura. Ambos están practicando para el divorcio. Sus hijos observan y están practicando para ser malos padres y madres en el futuro. Pensamientos apestosos. Ataques de ansiedad, depresión, mal humor, temores irracionales y arranques de ira. Todos comienzan en la mente. Son lo que tú te has permitido llegar a ser con tus 40.000 pensamientos diarios. Mediante repetidas reacciones idénticas, estableces hábitos que llegan a ser tan parte de ti que parecen ser orgánicos, parte de tu constitución física. Cualquier fumador te dirá lo poderoso que es un vicio. El pensamiento apestoso es una adicción que llega a ser un hábito tan fuerte que controla el cuerpo y engaña a la mente. Dios nos advierte que cuidemos nuestra mente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Has olvidado para qué fuiste creada? Por favor, ven a Jesús tal como estás y dile, desde este día en adelante quiero ser la ayuda idónea que quisiste que fuera cuando me creaste. Díselo, Él te está esperando para perdonarte y amarte. Los caminos de Dios funcionan. Sé que he sido muy dura contigo, pero no más dura de lo que es la realidad. Por un momento Dios ha penetrado tu muro de excusas y ahora sabes que tú eres responsable. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida? Ser una buena ayuda idónea.
Tiempo de reflexionar. Dios tenía un plan para la mujer desde el principio. Tú no eres la excepción para su plan. El pecado ocasiona la autodestrucción de la mujer. Como esta autodestrucción es un proceso lento, casi imperceptible, la mujer no ve venir la destrucción hasta que es demasiado tarde y su marido se ha ido. Este proceso lento, erosivo, suele cegar a la mujer, de modo que no ve su propia responsabilidad, de modo que repite sus errores vez tras vez, que es demasiado vieja o fea para atraer a otro hombre que llegue a formar parte de su vida. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Santiago 3:11. Desarrolla un nuevo hábito. Piensa en lo que hace tu marido que más te irrita. Ahora piensa, yo no alcanzo a ver el cuadro completo. No sé lo que Dios está haciendo en mi vida ni en la vida de mi marido. Mi actitud crítica es un pecado mucho más grave que los malos hábitos de él. Yo soy culpable de blasfemar la palabra escrita de Dios cuando no amo y obedezco a mi marido. Por tanto, voy a abandonar mi campaña contra él en relación con este asunto, y por lo que a mí me toca, le corresponde a Dios dirigir a mi marido y redarguirlo. Voy a confiar en Dios. Trata con Dios en serio. Repasa el caso anterior, llamado sola. Cada vez que leas la palabra cuando, detente y pregúntate, cuando mi marido actúa como actuó el marido de ella, ¿reacciono yo como reaccionó ella? Escribe tu propia reacción para cada cuando. Pide a Dios que te dé la sabiduría y el valor para darle seguimiento a tu nuevo compromiso.